Chaco y al Colegio Público de Abogados y Procuradores de Resistencia, darme la posibilidad de charlar hoy con ustedes sobre el tema del peaje. Yo me preguntaba cómo podía ser para que la curiosidad de muchos de ustedes se transforme en interés sobre el tema, ¿no? Y sobre todo a esta hora del día. Entonces, siguiendo un poco con la dinámica de las jornadas, me pareció de que es importante tocar el tema desde el punto de vista práctico, legal, no tanta teoría sobre este tema. No obstante ello, me veo en la obligación de realizar algunos enfoques previos, un poco teóricos, para que después se comprenda la práctica, ¿no? Entonces pensé, bueno, voy a seguir la misma metodología que yo usé para escribir mi libro sobre responsabilidad por daño delegado del peaje. Primero, enfocar un poco los antecedentes, es decir, cómo y por qué se concedieron las rutas en nuestro país. Segundo, analizar el contrato de concesión de obra pública entre el Estado y el concesionario de peaje. Tercero, analizar un poco la naturaleza jurídica del peaje. Luego, ver las obligaciones de las partes, tanto del Estado como del concesionario. Y por último, entrar de lleno al tema de la responsabilidad civil, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando se produce un accidente de tránsito en rutas concesionadas bajo el sistema de peaje, de acuerdo a hipótesis fácticas que, a mi entender, pueden originar estos accidentes y también originar las eventuales responsabilidades tanto del concesionario como del Estado? En cuanto a los antecedentes, bueno, rápidamente vamos a decir que en el año, ustedes se acordarán que en el año 1990, en una decisión que mereció fuertes críticas, un tema que se debatió mucho, el ex ministro de Obras Públicas de la Nación, el doctor Roberto Dromi, decidió abandonar el sistema antiguo de financiamiento vial que se basaba en el impuesto a los combustibles y a las cubiertas, y dar la entrada al peaje, ¿no? Generalizar el peaje, es decir, que se comiencen a concesionar rutas en nuestro país. Y ustedes recordarán que las rutas debieron concesionarse y debieron entregarse a empresas privadas porque básicamente el Estado ya era impotente económicamente para solventar los gastos de mantenimiento de un sistema carretero que realmente estaba muy deteriorado. Entonces, lo que pasó acá es que se rompió lo que se denomina el binomio del transporte. Esto es la necesaria correlación que debe existir entre el aeropuerto y el avión, entre el tren y la vía férrea, entre el barco y el puerto, y también entre el automóvil y las carreteras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que hallamos entre el viejo sistema de financiamiento vial que había arrancado en el año 1932 con el actual, que arrancó a partir del año 90? La diferencia básica es que hasta el año 90 las rutas eran de propiedad del Estado y también eran mantenidas por el Estado a través de la Dirección Nacional de Vialidad, que es una entidad autárquica que fue creada en el año 1958. Es decir, todo estaba a cargo del Estado, tanto la propiedad como la guarda, el mantenimiento, la conservación de la carretera. Ahora, a partir del año 90, vemos que esto, podríamos decir de que no es tan así, se desmembra un poco. ¿Por qué? Porque el Estado sigue manteniendo la propiedad de las carreteras actualmente, pero ya no se ocupa del mantenimiento, justamente por esa impotencia económica de la que hablamos. El mantenimiento y la conservación la ha delegado a empresas privadas, que son los concesionarios de peaje. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Esta diferencia es muy importante, sobre todo a los fines del tema que nos interesa, a los fines de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque hasta el año 90 muchos problemas no había en cuanto a los sujetos pasivos, o a los sujetos que tenían
el usuario que sufrió un accidente de tránsito para reclamar, porque era el propio Estado, el mismo Estado era el propietario, el mismo Estado mantenía las rutas. Ahora, ¿qué ocurre? A partir del año 90 ya tenemos que son dos sujetos. El Estado es el propietario y el concesionario es el guardián o el que mantiene o conserva las rutas. Entonces ya vemos que se generan, acá ya vemos que se generan situaciones dispares, hay posiciones para ambos lados y hay algunos que hacen recaer la responsabilidad de los accidentes, de algunos tipos de accidentes, en el Estado y otros en el concesionario. Por eso es fundamental esta diferencia. En cuanto al contrato de concesión de obra pública, vemos que es un contrato de derecho público, es eminentemente de derecho administrativo. ¿Por qué? Porque una de las partes es el Estado nacional y otra de las partes es una empresa privada, mediante la cual el Estado, el concedente, que es el Estado, otorga a una empresa privada, que es el concesionario de peaje, la explotación, administración, conservación, construcción de la ruta, de la obra pública en realidad. Estando facultado el concesionario a cobrar una tarifa de peaje a los usuarios del sistema. Las concesiones de obra pública básicamente se rigen por la ley 17.520 del año 1967, que recibe el nombre de concesiones de obra pública con cobro de tarifas o peajes. También se denomina ley Loitey, porque fue debido a que su mentor fue el ingeniero Bernardo Loitey. A su vez, dicha ley se complementa con otras leyes, con decretos del Poder Ejecutivo, con resoluciones ministeriales y con documentos que conforman, digamos, el plexo normativo que hay que tener muy en cuenta para estudiar o analizar una cuestión de peaje. Algunos de los documentos más importantes son el pliego técnico particular, el pliego de condiciones particulares para la concesión de obra pública, el pliego de bases y condiciones generales, el reglamento de explotación, el reglamento del usuario, la adjudicación, entre otros documentos. De ahorro de los usuarios por la utilización del sistema carretero. En el contrato de concesión de obra pública, el Estado, sin garantizar la utilidad, porque la inversión es a riesgo del concesionario, es decir, de la empresa privada, debe garantizar lo que la ley denomina como la ecuación económico-financiera, que no es ni más ni menos que la rentabilidad, es decir, la razonable relación que debe existir entre las inversiones que efectivamente realiza el concesionario y los beneficios o la ganancia neta obtenida por el concesionario. Y debe garantizar, cuando habla de la ecuación económica financiera, debe garantizar la prudente ganancia del empresario privado. Si ustedes se fijan un poco en la palabra prudente, se van a dar cuenta que esa ecuación económica financiera actualmente está desbalanceada. Y decimos que está desbalanceada porque evidentemente hay una notable desproporción debido a que lo obtenido como ganancia por el concesionario actualmente es muy superior a lo efectivamente invertido. Es por ello que la propia ley también habla de que cuando esta ecuación económico-financiera se desbalancea, habría que procurar un abaratamiento en el costo de las tarifas de peaje. Esto ocurrió en un caso que fue publicado en el diario Clarín en el día 2 de febrero de este año, cuando los vecinos de la ciudad de Castelli, provincia de Buenos Aires, solicitaron y obtuvieron que a partir del 1 de febrero del año 99, obtuvieron una rebaja entre el 30 y 40% de la tarifa de peaje correspondiente a la localidad de San Borondón y que beneficia a los habitantes de la ciudad de referencia y a los de la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, donde hay una casilla de peaje. Entonces, yo me trataba de explicar un poco esto y decía, relacionando un poco los temas,
decía, bueno, en la Argentina parece que hay que ser un poco grande para obtener algún beneficio, ¿no? Y me refiero a que hay que ser un poco grande porque si ustedes toman la ley del impuesto docente, de incentivo docente, ustedes ven de que realmente esa ley se suspendió, el impuesto se suspendió por la gran presión que ejercieron los transportistas, es decir, los colectivos, los camiones, en definitiva los vehículos de gran porte, ¿no? Y actualmente, y con este caso, también vemos que hace muy poco tiempo, transportistas lograron también una rebaja en el costo de la tarifa de peaje, porque decían que era muy alta y que después ellos tenían que trasladar ese costo al flete, entonces se le hacía muy oneroso y por supuesto los usuarios no querían contratar. Entonces hay una gran similitud entre estos dos casos, donde nos damos cuenta que realmente parece ser que hay que ser grande o hay que ser de gran porte en la Argentina para lograr una rebaja, ¿no? O para poder a veces competir con estas grandes empresas como son los concesionarios de peaje. En un trabajo muy bueno que realizó el doctor Montes de Oca, que se denomina Peajes 2003 al 2018, un negocio ilegal de 7.000 millones de dólares, establece que un cuadro donde él dice que las utilidades obtenidas por los concesionarios son excesivas, según se puede comprobar, dice él, de una certificación contable que hizo un contador en base a los estados contables presentados a la Inspección General de Justicia. Yo le voy a citar 2 o 3 casos. Dicen, por ejemplo, que Servicios Viales del Grupo Macri obtuvo el 101% de ganancia neta de impuestos en el año 1995. En el año 96 fue del 92%, bueno, bajó un 8%. En ambos casos aclara que se trata de utilidades netas después de impuestos y calculadas sobre capital integrado. Otra empresa concesionaria, Concanor S.A., del Grupo Aragón, obtuvo el 103% anual en el año 1995 de ganancia neta. Otra empresa, como por ejemplo Caminos de Labra, Sociedad Anónima, obtuvo el 90% en 1995. Y así sucesivamente, ¿no? El autor concluye diciendo que lo expuesto demuestra que los concesionarios obtienen ganancias desmesuradas, impropias de un servicio público monopólico. Se lo dejo esto como un interrogante para pensarlo, ¿no? En cuanto a las tarifas. En cuanto a las obligaciones de las partes. Las partes, bueno, ya lo dijimos que son el Estado concedente y la empresa privada, la concesionaria. El Estado tiene básicamente 2 obligaciones. La primera obligación es conceder o entregar la concesión de la obra pública al concesionario, y la más importante es la de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario, ¿no? Y esta fiscalización la hace a través de un órgano de control, como existen en todos los servicios privatizados en nuestro país. Este órgano de control, dice la ley teóricamente, que está integrado por funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y de una firma consultora privada. Según lo que yo pude obtener de información, no tengo certeza de que esté integrada por funcionarios de una firma consultora privada, sino más bien por integrantes únicamente de la Dirección Nacional de Vialidad, es decir, integrantes del propio Estado. Y ya que hablamos de órganos de control, es muy importante, y días atrás he leído un artículo muy interesante en el diario Le Monde Diplomatique, de la edición del mes de agosto del 99, y cuyo título es Privatizaciones y regulación en la Argentina. ¿A quién defienden los entes? Cuando habla de entes se refiere a los órganos de control, ¿no? Se refiere a los órganos de control como pueden ser los órganos de control del transporte, del agua, de la electricidad, de las rutas, etc. En dicho artículo
hacía mención de que estos entes u órganos de control se crearon para mediar entre esos intereses contrapuestos y desiguales que hay entre las empresas a quienes ellos tienen que regular y los usuarios. Y al mismo tiempo deben defender los derechos de los usuarios. El autor señala que es contradictorio, y creo que mucha razón le asiste, que es contradictorio que el propio ente de control o el propio órgano de control, que debe ser juez, tenga que ser parte al mismo tiempo. Es decir, tenga que mediar en esos intereses contrapuestos de fuerzas bien disímiles entre el usuario y las empresas, y al mismo tiempo defender los intereses de los usuarios, que en definitiva somos todos nosotros y somos la parte más débil. Según el autor del artículo, esto es contradictorio porque hay una dependencia tanto económica como política de estos entes. Dice, esta idea se refuerza, lo voy a leer textual porque es importante, esta idea se refuerza por la dependencia económica de los entes u órganos de control, financiados en la mayoría de los casos con recursos provenientes de las mismas empresas a quienes ellos tienen que controlar. Esto es lo llamativo. Esa es la dependencia económica. De manera de que si decimos que estos entes se financian con dineros que obtienen o dineros que las mismas empresas a quienes ellos tienen que controlar les dan, si hay alguna medida regulatoria que limitara el ingreso a las empresas, recortaría automáticamente el presupuesto de estos entes. Entonces, evidentemente, el control no sería eficaz y no sería correcto como debiera ser. Además, también señala el autor que dichos entes son dependientes del poder político. Y esto también quizás es muy grave, lo que en definitiva nos perjudica a nosotros, a los usuarios. Y el autor finaliza diciendo que el problema del control, de los órganos de control en la Argentina, no radica en la falta de capacidad técnica o económica, sino en la carencia de voluntad política para encarar con rigor la función de control. También es un tema para pensarlo. A manera de ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, que la OCRAVA, que es el órgano de control de concesiones de la red de accesos a la ciudad de Buenos Aires, está integrado por 5 integrantes de la Dirección Nacional de Vialidad, que son elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional. En cuanto a las obligaciones del concesionario, son muchas, pero la más amplia y abarcativa es la obligación de mantenimiento y conservación de las carreteras, ¿no? Y es la que más nos interesa. También hay otras obligaciones, como por ejemplo construir la obra. En algunos casos vemos que en este caso, típicamente en las concesiones nuestras, no se ha construido nada. En cuanto a la obligación de mantenimiento y conservación, es muy abarcativa, dijimos, porque abarca no solamente la manutención de la ruta en sí, sino de banquinas, el corte de malezas, alcantarillas, iluminación, desagües, semaforización, señalización. Es muy amplia. También debe prestar los servicios en forma ininterrumpida durante las 24 horas y con un alto nivel de eficiencia, dicen los pliegos. Adoptar las medidas adecuadas para que no circulen unidades o equipamientos que por sus características comprometan la marcha de los usuarios. Colocar señalizaciones de emergencia en los casos de suspensión total o parcial de la circulación. Auxiliar a personas y o vehículos involucrados en accidentes. Y acá me voy a permitir citar el reglamento del usuario, que en su artículo 18, inciso B, establece que la concesionaria debe brindar en forma gratuita por sí o a través de terceros, bajo su responsabilidad, al usuario los siguientes servicios:
primeros auxilios a lesionados en accidentes de tránsito, extinción de incendios, remolque de vehículos inmovilizados o accidentados, sistema de telefonía satelital o postes parlantes y baños públicos, entre otros. Otra de las obligaciones es recibir, registrar y dar trámite y contestar las denuncias y reclamos deducidos por los usuarios. Y por último, entregar la obra al Estado en perfectas condiciones de uso y conservación una vez finalizada la concesión. En cuanto a la naturaleza jurídica del peaje, la naturaleza jurídica trata de ver dentro de qué instituto o dentro de qué régimen jurídico podemos subsumir este instituto del peaje. Básicamente acá hay dos posturas. Una postura que dice que el peaje es un precio, es decir, es un precio que paga el usuario por el uso de la carretera, con lo que, si decimos que es un precio, hay una relación contractual habría una relación contractual entre el concesionario y el usuario que paga. Y la otra postura dice que no, que el peaje no es un precio, sino que es un tributo. Y dentro de lo que dicen que es un tributo, se divide en lo que dicen que es un impuesto, otro que es una tasa y otro que es una contribución especial. Si decimos que es un tributo, entonces no hay relación contractual entre el concesionario y el usuario, sino más bien extracontractual. Estamos fuera del contrato, no hay ningún tipo de contrato. La tesis contractualista se basa fundamentalmente en un accidente que ocurrió en el año 92, ABA Miguel Ángel contra Huarte S.A. Se origina en virtud de que por una mancha de aceite en una autopista, un automovilista pasa por encima con su automóvil de esa mancha de aceite y se despista y sufre daños. Entonces, los tribunales dijeron que la responsabilidad que se deriva del incumplimiento de la obligación de mantener en debida forma de conservación esa vía frente al automovilista es de naturaleza contractual y no extracontractual, porque el actor, es decir, en este caso el usuario, accedió a la autopista mediante el pago al concesionario de una suma en concepto de peaje, como contraprestación por hacer posible la circulación en los términos del contrato de concesión. Por nuestra parte, criticamos esta postura. ¿Por qué? Porque a mi modesto entender, el peaje no es un precio, es un tributo, y dentro de los tributos es una contribución especial. ¿Por qué no es un precio? No es un precio porque no se dan los requisitos de voluntariedad y de contraprestación que tienen que haber en todo precio. Es decir, el peaje no se fija de acuerdo al libre juego de la oferta y la demanda. Es decir, nosotros los usuarios no podemos entrar acá a discutir, aunque algunas veces sí, de acuerdo a los ejemplos que citamos, pero tenemos que ser de gran porte. No podemos entrar a discutir cómo se va a fijar la tarifa de peaje o cuál es el monto que queremos pagar en cuanto a la tarifa de peaje. Entonces es fijado coactiva e imperativamente por el Estado. Esto es lo que le da la naturaleza de tributo. Y dentro de tributo es una contribución especial. ¿Y por qué es una contribución especial? Porque tiene un destino especial. Y el destino especial de la tarifa de peaje es contribuir a la seguridad y confort del sistema carretero argentino. Entonces, básicamente por eso rechazamos la postura de que el peaje sea un precio. Por otra parte, es la opinión de la Corte Suprema Nacional que se pronunció por la cuestión de que el peaje es en realidad una contribución especial. La Corte dijo exactamente que para caber en un fallo Estado Nacional contra el General Libertador del año 1991, estableció que para caber dentro de la Constitución Nacional, el pago del peaje debe constituir una de las contribuciones a que se refiere el artículo 4 de la Constitución. La circunstancia de que el legislador predetermine su destino con una precisión mayor que la que regularmente emplea al establecer otras contribuciones no entorpece su carácter de tal.
Si dijimos que es una contribución especial, lo decimos porque realmente creemos y estamos convencidos de que es así, después de haber analizado la ley. ¿Por qué? Porque la ley 17.520 que citamos establece en el artículo 58 que la obra pública, es decir, la carretera, se otorga para la explotación, administración, mantenimiento, etc. Cuando hablamos de la preposición para, la ley, la voluntad, se evidencia claramente la voluntad del legislador de querer decir de que realmente la tarifa de peaje está destinado para eso, para el mantenimiento, en definitiva, para la seguridad vial. Entonces tiene un destino determinado, por eso es una contribución especial. Segundo, porque ya lo dijimos, es una tarifa fijada coactivamente e imperativamente por el Estado, que el Estado, a través de esa fijación imperativa, exterioriza su poder tributario. Y por último, que, como dijimos, el dinero tiene que estar destinado a la seguridad vial. Y cuando decimos que debe estar destinado, realmente queremos, y tiene que ser así, que el dinero esté destinado a la seguridad y al confort del sistema carretero. Y es a nosotros, a los que nos compete a través de organismos de usuarios, tratar de investigar o de ver si realmente esas tarifas se están ocupando para la finalidad específica que tienen que cumplir, ¿no? Es decir, a la seguridad vial. En cuanto a la responsabilidad civil, vamos a entrar de lleno. Para hablar de responsabilidad civil necesariamente se tienen que dar 4 elementos o presupuestos básicos. Estos presupuestos fueron ya delimitados a partir de las quintas Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se realizaron en Rosario en el año 1971. El primer elemento es la antijuridicidad o ilicitud. Esto significa que haya una conducta contraria al ordenamiento jurídico visto en su integralidad. Cuando decimos visto en su integralidad, nos referimos a que la conducta puede ser contraria a una ley, a un decreto, a un reglamento, a la moral, a las buenas costumbres, a los principios generales del derecho, etc. Es amplio el enfoque. Segundo, tiene que haber un daño. Es la lesión a un bien o a un interés jurídico, ya sea patrimonial o espiritual, individual o supraindividual. El tercer elemento es que debe haber necesariamente una relación causal, una relación de causalidad adecuada entre esa conducta y ese daño. Es decir, que la conducta de un agente sea realmente la que ocasionó ese daño. Y por último, el factor de atribución o de imputación legal de responsabilidad. ¿Qué es esto? Esto es el fundamento que da el legislador para establecer por qué una persona es responsable cuando ocurre un daño. Es decir, por qué una persona tiene que responder cuando comete un daño. Es decir, es el fundamento legal que pone el legislador y que está establecido en la ley. Dicho esto, vamos a analizar las distintas hipótesis fácticas de las que les había mencionado, que a mi entender son las que pueden llegar a originar accidentes de tránsito y consecuentemente enervar responsabilidades tanto del concesionario como del Estado. Como introducción diremos en general que tanto la doctrina como la jurisprudencia es conteste en el sentido de la responsabilidad del concesionario en dos situaciones: accidentes de tránsito provocados por defecto de construcción y o mantenimiento de la ruta, no hay dudas, y falta o defecto de señalización o iluminación de la carretera. En estos casos no hay mayores inconvenientes, es responsabilidad del concesionario de peaje. Sin embargo, hay otros casos donde realmente la doctrina y la jurisprudencia no se ponen de acuerdo y hay opiniones divergentes. Por ejemplo, en el caso de falta de asistencia al usuario en caso de emergencias médicas o mecánicas.
falta o tardía suspensión total o parcial de la circulación cuando las condiciones climáticas así lo exigieron. Que después vamos a hablar que hubo un caso que meses atrás en la autopista Santa Fe Rosario, donde hubo una colisión en cadena por neblina, que vamos a tocar específicamente ese tema. El otro accidente que se genera por omisión o defecto de control de vehículos de carga, tampoco está claro. Y por último, el tan controvertido tema de los animales sueltos. En cuanto a los daños producidos por defecto de construcción y o mantenimiento de la carretera, cuando el concesionario incumple con estas obligaciones, se van a generar dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad contractual con el Estado, porque se acuerdan de que el Estado fue el que concedió la ruta, es decir, celebró el contrato con el concesionario. Y una responsabilidad de tipo extracontractual frente al usuario, que no tiene ningún tipo de contrato con el concesionario. Es decir, que esa misma falta de efecto de construcción o de conservación va a generar dos tipos de responsabilidad, frente al usuario y también frente al Estado. A nosotros la que nos interesa es frente a nosotros, frente a los usuarios. La jurisprudencia nacional lo único que exigió es que la causa para que el concesionario responda por falta de construcción o defecto de construcción y o mantenimiento y o conservación de la carretera, exige que la causa del siniestro radique en algo inherente a la ruta en sí misma. Es decir, que sea un bache, una rotura de pavimento, puede ser montículos, falta de drenaje del pavimento, etc. Pueden darse muchas situaciones. Pero lo importante es que sea algo inherente a la ruta en sí misma. Esto lo ha resuelto la jurisprudencia en un fallo publicado en la ley en el año 1995, Carnelli contra Nuevas Rutas, Sociedad Anónima. Consecuentemente, si analizamos un poco la jurisprudencia de otros países, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la jurisprudencia norteamericana dijo que el concesionario está obligado a mantener la ruta en buen estado de conservación y seguridad para los transeúntes, siendo responsable por los daños que se produzcan por su negligencia en el cumplimiento de esta obligación. Es decir, es prácticamente similar a lo que ocurre en nuestro país. Y también, con respecto a esto, hay un caso que se publicó en el diario La Razón el 9 de diciembre del año 97, donde establece en una carta de lectores, un señor describe, dice, la difícil situación que le tocó vivir el día 25 del 11 del 97 al circular por la autopista La Plata-Buenos Aires en dirección a la capital federal. Cuando a la altura del kilómetro 12,5, dice, dos automóviles que transitaban delante del nombrador comienzan a hacer trompos, por lo que este señor trata de frenar su auto, pero el rodado sale despedido de la autopista, con la sensación de que en ese sector la ruta incrementara la velocidad, vuelca y comienza a dar tumbos. Al final de cuentas, dice este señor, estimo y espero estar acertado, dice él, que en ese lugar la autopista tiene fallas y cuando llueve se junta agua que queda estancada por la falta de drenaje. Sin duda, este sería un caso que entraría como una falla inherente a la ruta en sí misma, la falta de drenaje, ¿no? O las famosas ondulaciones que se producen en la carretera por exceso de peso de muchos vehículos, que vamos a ver después que los controles no son adecuados en cuanto a los controles que tiene que ejercer el concesionario por el exceso de peso y las multas que debe imponer. Además, este señor finaliza la carta diciendo de que ya no es la primera vez que ocurre esto en ese lugar, sino que hay varias denuncias, dice él, que están asentadas en el juzgado de Quilmes. Entonces, la pregunta que nos surge es, bueno, si un automovilista tiene un accidente en una ruta concesionada por peaje, ¿a quién le va a reclamar? Estamos hablando siempre de la falta o defecto de
mantenimiento o conservación. ¿A quién le va a reclamar él en caso de quedar lesionado, o a quién le van a reclamar su derecho habiente en caso de haber fallecido este automovilista? Sin duda que se lo tiene que reclamar al concesionario de peaje. ¿Por qué? Porque el concesionario de peaje es guardián de la cosa. En este caso, la cosa, la ruta, es viciosa o riesgosa. Como dice el artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte de nuestro Código Civil, esa cosa, en ese momento, por esa falla, aumenta o repotencia el riesgo de daño. Ustedes saben que el riesgo es toda contingencia o proximidad de un daño. Por lo tanto, en ese caso, es el concesionario quien tiene que responder por ser guardián. Y yo también digo, y bueno, ¿y qué pasa con el Estado? Porque no dijimos que el Estado tiene que controlar y velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario. Sí dijimos eso. Entonces, bueno, también hagamos algo contra el Estado, porque evidentemente el Estado no controló lo suficiente el cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario, porque si hubiera controlado bien, seguramente estas fallas no hubieran ocurrido y el accidente tampoco se hubiera acaecido. Entonces el Estado también responde, y responde por un factor objetivo que la doctrina denomina falta de servicio, y que en nuestro caso vamos a llamar falta de control. El Estado no controló como debía controlar. Es bueno destacar en un trabajo de investigación realizado por el doctor Randall Ayers en Estados Unidos, donde él menciona que la responsabilidad estadual derivada de los departamentos de vialidad o control de autopistas se centra en los siguientes factores, dice él: fallas en el mantenimiento de las autopistas, utilización de equipo defectuoso, diseños peligrosos de rutas, insuficientes señales de advertencia, personal negligente, negligencia en la construcción o en el mantenimiento de las rutas, fallas en el sistema de alumbrado, en las luces de advertencia, en las barreras de puentes levadizos y en la señalización de cruces ferroviarios. Esto para que ustedes tengan un pantallazo de qué ocurre en otros países, ¿no? Todos estos casos fácticos que hemos enumerado son responsabilidad del órgano de control en los Estados Unidos. El otro tema: ¿qué pasa cuando el accidente es originado por una falla o defecto de señalización o de iluminación? Según el artículo 33 del Reglamento de Explotación, que integra el plexo normativo del cual hablamos, es obligación del concesionario instalar, no solamente instalar, sino mantener en perfectas condiciones las señales que posibiliten el mejor tránsito de vehículos por la ruta. También el concesionario está obligado a colocar señalizaciones de emergencia o señalizaciones preventivas en caso de accidentes. En cuanto a las señales, hay diversos tipos de señales. Están las señales laterales verticales, que son las más frecuentes en nuestras rutas, es decir, los carteles colocados a la vera del camino, indicando sobre contingencias futuras, como una curva, un puente, puede ser un camino en malas condiciones, animales sueltos. También están la señalización aérea. La señalización aérea es la que se utiliza en cuanto a estructuras que van por encima de la carretera. Y también está la señalización horizontal, que es la que se visualiza a través de pinturas impresas en la misma carretera. Entonces acá, en cuanto a las señales, vamos a distinguir dos supuestos rápidamente. Uno es: el concesionario es responsable cuando se produce un accidente por un defecto de señalización de una señal que tiene que existir en forma permanente en la ruta. Por ejemplo, una señalización vertical lateral que indique una curva peligrosa. Si esa señal no está en un supuesto accidente,
y el usuario demuestra que esa omisión de esa señal realmente tiene una adecuada relación de causalidad con el accidente que él sufrió, en ese caso no hay dudas de la responsabilidad del concesionario. Eso en cuanto a las señales permanentes, ¿no? En cuanto a las señales de rutas, es importante destacar que se han hecho trabajos de investigación donde señalan que en la Argentina las señales que indican una curva peligrosa están puestas entre 30 a 35 metros antes de esa curva, cuando en otros países de Europa las señales estas que indican estas curvas peligrosas están puestas con una anticipación de 60 a 90 metros de estas curvas peligrosas. Entonces, evidentemente también hay fallas en eso, ¿no? Eso en cuanto a la señalización permanente que debe existir. No solamente instalar, sino mantener esas señales. Y la otra responsabilidad que se genera es por las señales preventivas o las señales que deben durar un determinado tiempo. Por ejemplo, una señal que debe colocar el concesionario porque ha ocurrido un accidente de tránsito. Entonces, esas señales tienen que advertir esa circunstancia a otros automovilistas y tienen un tiempo limitado, ¿no? Únicamente tienen que estar esas señales durante el momento en que está esa contingencia y en el momento oportuno. Entonces, evidentemente, el concesionario, si no coloca también esas señales, también está incurriendo en culpa. Y también, la Dirección Nacional de Vialidad tiene a cargo la confección del Sistema Uniforme de Señalamiento Vial, según la Ley 24449 de la Ley Nacional de Tránsito. Y debe controlar, también como órgano de control, que debe controlar este mantenimiento en buenas condiciones de estas señales. En definitiva, si el usuario prueba que en un determinado sector de la ruta ocurrió un accidente porque no había una señal que indicaba, ya sea permanente o transitoria, una contingencia del tránsito o una zona del camino donde necesariamente debe estar iluminada y no lo está, y prueba que el daño que él ha sufrido tiene una relación causal con esa falta de colocación de esa señal, surge la responsabilidad del concesionario y también la responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad, es decir, del Estado, por no haber controlado efectivamente el cumplimiento de las obligaciones en materia de señalamiento del concesionario. Hay un caso que ha ocurrido, que dijimos que lo íbamos a comentar. Sé de lo avanzado de la hora, pero bueno, no me gustaría dejar de comentar este caso. Ha ocurrido hace muy pocos meses en la autopista Santa Fe-Rosario, a escasos 3 kilómetros de la ciudad de Rosario, un accidente, una colisión en cadena, debido a que en horas de la madrugada una densa neblina matinal se mezcló con humo proveniente de la quema de basurales contiguo a la ciudad de Rosario. Entonces, yo me preguntaba, bueno, evidentemente este es uno de los casos que yo ya había previsto, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente se dio. Y se dio, y se dio realmente, y no sé por qué se dio, y tal es así, de que yo publiqué un artículo periodístico donde lo titulé Accidente en la autopista Santa Fe-Rosario, otro accidente que pudo haberse evitado. ¿Y por qué digo que pudo haberse evitado? Porque en virtud del artículo 14 del reglamento de explotación, el concesionario está facultado, pero a su vez esa facultad es un deber, a suspender total o parcialmente la circulación cuando las circunstancias climatológicas así lo exigieran. Circunstancias climatológicas como pueden ser una densa neblina matinal que reduce notablemente la visibilidad, como ocurrió en este caso. Pueden ser tornados, pueden ser vientos fuertes, pueden ser numerosos factores climáticos que se pueden dar.
y que pueden traer repercusiones en el tránsito vehicular. La facultad que tiene, esta facultad de ver que tiene el concesionario de suspender total o parcialmente la circulación hasta tanto se desvanezca este factor climático, es una medida de carácter preventivo, eminentemente preventiva. Ya que así como, yo me hacía una comparación, ya que así como en los aeropuertos, cuando hay una densa neblina, una densa niebla, la torre de control cierra el aeropuerto, es decir, lo hace inoperable y desvía los aviones a otro aeropuerto, ¿por qué no hizo lo mismo el concesionario acá? ¿Por qué no suspendió la circulación y de esa manera evitó que se ocasione esta colisión múltiple? Por otra parte, de la misma forma que los organismos meteorológicos actualmente pueden prever con una suficiente anticipación por todos los avances informáticos y tecnológicos y satelitales, los cambios climáticos, también evidentemente el concesionario también lo tiene que tener en cuenta, también tendría que tenerlo en cuenta. Por eso, con esto quiero decirle que el concesionario no me puede venir a decir a mí, a un usuario, de que no pudo prever o no pudo suspender la circulación porque el factor climático en este caso de la densa neblina matinal, fue un caso fortuito, fue imprevisto, fue imprevisible, fue impronto. No, de ninguna manera, porque ya les digo, así como los organismos meteorológicos pueden prever con suficiente anticipación esos cambios, también lo puede prever el concesionario. Aparte, parafraseando a algunos autores, dicen que quien no previó lo que podía haberse previsto está incurso en culpa. Y otro filósofo dice de que ¿qué puede haber de imprevisto para el que nada ha previsto? Da como para pensarlo. Voy a obviar los daños por falta de asistencia a los usuarios y voy a entrar directamente a los daños por animales sueltos, que es el último tema. Este tema ha originado numerosos fallos judiciales y también numerosos artículos doctrinarios. Antes de empezar con el tema, en un interesante caso en el derecho común en Inglaterra, en el año 1947, sentó la regla, dice, de que salvo circunstancias especiales nadie era responsable por negligencia o molestia de un animal extraviado en la carretera pública. En el año 47 en Inglaterra nadie era responsable. Dicha regla actualmente cambió y a partir del año 1983 se considera a todo animal suelto en la carretera una molestia pública. Y por lo tanto comenzaron a ser responsables al propietario o al guardiano encargado de la guarda de ese animal. Básicamente hay tres posturas en cuanto a la responsabilidad por accidentes por animales sueltos en rutas concesionadas por peaje. Una primera postura es la postura que dice que el responsable es ni más ni menos que el propietario o guardián del animal. En un accidente yo colisiono a un animal suelto en la carretera y responde automáticamente el propietario o guardián del animal en virtud del artículo 1124 del Código Civil, que establece la responsabilidad del dueño guardián por los daños que ese animal ocasione a terceros. La responsabilidad esta se fundamenta en el riesgo creado por ese animal. Es decir, es lógico que el mismo propietario o guardián que se aprovecha de las bondades, llamémosle bondades entre comillas, de ese animal en un sentido productivo o en un sentido de trabajo, también es lógico que se haga cargo de las pérdidas y de las consecuencias
negativas que genera este animal. La otra postura dice, no, el responsable es el concesionario de peaje. Y lo fundamenta en el pliego de condiciones particulares para la concesión de obras viales y de precalificación, que en el título 6, apartado 1, reza textualmente: el ente concesionario queda obligado a facilitar la circulación por el camino en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios del camino. La circulación deberá facilitarse ininterrumpidamente durante las 24 horas del día, salvo supuestos excepcionales debido a casos fortuitos o de fuerza mayor, y deberán adoptarse en las barreras las medidas necesarias para asegurar la adecuada fluidez del tránsito en todo momento. Y la tercera postura dice, no, el responsable es el Estado. ¿Y por qué dice que es el Estado? Porque dice que el responsable es el Estado, y esta es la postura a la que yo adhiero, porque acá hay un problema del poder de policía. Es decir, el poder de policía sobre animales lo detenta el Estado. Lo detenta el Estado provincial dentro de las provincias y el Estado nacional dentro de la capital federal. ¿Y por qué lo detentan las provincias? Porque es un poder no delegado al Estado nacional. Es un poder que no ha delegado al Estado nacional, es decir, que es una regla de deslinde. Es lo que el viejo artículo 102 de la Constitución Nacional y el actual artículo 104 establecen como poder de las provincias no reservado o no conferido al Estado nacional. Es decir, que si dijimos que el poder de policía en las provincias es de la policía provincial y en la nación de la Gendarmería Nacional, entonces, evidentemente, la provincia va a estar en culpa cuando se origine un siniestro por un animal suelto en rutas concesionadas. Por otra parte, no podemos hacer responsable al Estado Nacional, porque el Estado Nacional no ha delegado en las provincias. El Estado Nacional es el que concedió las rutas, lo habíamos dicho. El Estado Nacional no ha delegado ese poder de policía porque no lo detenta. No lo detenta el Estado Nacional, porque se lo reservaron las provincias por pactos preexistentes. Hasta aquí es muy fácil, parecería muy fácil. Si un automovilista circulando por la carretera sufre un accidente al colisionar con un animal suelto, hasta aquí parecería muy fácil, reclámele al propietario del animal. Pero ustedes sabrán de que todo animal tiene marca o señal según sea ganado mayor o ganado menor. Entonces, ¿qué pasa en los casos de ganado que no tienen marca, es decir, llamado ganado orejano o sin marca, que son res nulli, es decir, son cosas de nadie? ¿O qué pasa en los casos de accidente con otros animales salvajes, como perros, gatos o cualquier otro animal que tampoco tiene un propietario, es decir, son cosas de nadie? Ha ocurrido y ocurre permanentemente, a manera de ejemplo, en Australia, muchos accidentes ocurridos con canguros en las carreteras australianas y tampoco tienen propietarios. Entonces, ¿qué hacemos? Acá la ley no dice nada. Acá la ley crea realmente, hay un vacío legal que de alguna forma debe llenarse. Entonces, a mí se me ocurrió llenar este vacío legal. Creo que hay dos formas de llenarlo. Una básicamente es tratar de reformar y rever los contratos de concesión y otorgarle, es decir, ampliar las facultades del concesionario para que tenga el poder de policía respecto de los animales sueltos al concesionario, que se lo den al concesionario, que se amplíe la facultad. Y ante el fracaso de esta solución, si no se puede lograr eso,
También implementar desde el ámbito legislativo la creación de un fondo de garantía. Estos fondos de garantía funcionan con gran practicidad en países de Europa, donde, por ejemplo, funcionan para daños ocasionados por la polución atmosférica en España. Estos fondos de garantía funcionan como un verdadero sustituto del responsable, es decir, para el caso de que el animal no tenga marca o señal y para el caso de que sea una cosa de nadie, ¿no? Y siempre y cuando se trate de un accidente de gran repercusión, ¿no? Que traiga lesiones, muertes o lesiones invalidantes, se puede formar un fondo de garantía que funcione subsidiariamente. Este fondo de garantía funcionaría en los siguientes casos: animales que siendo ganado tienen marca o señal, resultando su dueño o guardián desconocido o conocido pero insolvente. Animales que siendo ganado no tienen marca o señal o que habiéndola tenido, se compruebe que la misma ha sido sustraída para ocultar la titularidad animal. Esto es una práctica muy frecuente en nuestras carreteras, donde se suele, después que se produce el accidente, se suele cuerear, digamos, la parte de la marca o señal para evitar los rastros del propietario, ¿no? Para no permitir la identificación del propietario de este animal. También puede ocurrir que se trate de ciertos animales que por su corta edad todavía no han sido marcados, o que por ser antiguos ya la marca se les haya desaparecido. También el fondo de garantía funcionaría en animales que no son ganados, como cualquier tipo de animales salvajes. Y dijimos entonces que dicho fondo funcionaría como un verdadero sustituto del responsable y estaría garantizando en este caso a los usuarios damnificados por haber impactado a un animal que entre dentro de estas categorías el seguro cobro de una indemnización, que si no la tiene a través de este fondo no la va a tener o le va a costar mucho obtenerla. En nuestro caso, ¿cómo podríamos implementar y cómo estaría integrado este fondo? En nuestro caso, este fondo estaría integrado por un gran aporte que hagan los concesionarios viales de todo el país, y fundamentalmente también, y no lo neguemos, estaría integrado también por un porcentaje de la tarifa de peaje que nosotros mismos estamos pagando. Es decir, de que, razonando un poco, nosotros mismos nos estaríamos autofinanciando o autoindemnizando en el caso de que nos toque una desgracia de haber colisionado un animal suelto. Para finalizar, creo que en este caso de los animales sueltos, la jurisprudencia mayoritaria, los jueces de primera instancia, tuvieron acogida favorable respecto de todas las demandas que se han entablado, pero no así las cámaras, es decir, no así la segunda instancia. Las cámaras generalmente rechazaron las demandas entabladas por usuarios en virtud de colisiones con animales sueltos, salvo el caso muy famoso a nivel nacional, el caso González Torres, de la jueza civil y comercial número 5 de nuestra ciudad, y un caso en la provincia de Córdoba, donde la Cámara tuvo acogida, donde no solamente la primera instancia, sino también la Cámara tuvo acogida favorable respecto de la demanda del usuario e impuso responsabilidad al concesionario de peaje. Lo que ocurre que de la interpretación, digamos, jurídico-social de este problema, vemos que por un lado están la triste cantidad de animales, la triste cantidad de accidentes de tránsito que han ocurrido por esta causa, ¿no? Por el tema de animales sueltos. Consecuentemente con esto vemos las grandes demandas sociales acumuladas de los usuarios en los tribunales, ¿no? Cerrando, como otra característica podemos citar la laguna o la deficiencia legal del ordenamiento jurídico en este aspecto, ¿no? Ustedes figúrense de que el capítulo de responsabilidad del propietario por los animales
en el Código Civil de Vélez Sarsfield es un capítulo que no se ha modificado desde el año 1871, en que entró en vigencia el Código Civil. Y lógicamente, y vamos a coincidir todos, que seguramente Vélez cuando redactó este artículo no lo tuvo en mira para las concesiones viales, de ninguna manera. En ese aspecto, en ese tiempo no se avisoraban las concesiones viales. Y por último, cerrando este círculo, digamos, están los jueces, ¿no? Y los jueces tienen que tratar de dar respuesta a esas demandas sociales acumuladas en los tribunales y tratar de, con sus fallos, tratar de llenar esas lagunas legales, ¿no? Para, de esa forma, hacer de que el usuario tenga una retribución por lo menos equitativa. Y para finalizar, me gustaría decir que en este caso debemos armonizar los intereses contrapuestos, tanto del Estado, de los concesionarios, como de los usuarios. Todo ello a la luz de la normativa vigente, a la luz de la justicia y de la equidad, es decir, en la justicia aplicada al caso concreto. Hay que analizar cada caso concreto, pero siempre sin perder de vista la equidad, que nos va a permitir evitar el sacrificio de las soluciones razonables en el altar de la dogmática. Muchas gracias.